Bienvenidos a esta nueva clase de la cátedra Taller de Montajes Electrónicos de cuarto año. Nuestro tema de hoy, bobinas o inductores. Las bobinas o inductores son componentes pasivos que, tal y como ocurre con los condensadores, almacenan energía, pero en este caso lo hacen en forma de campo magnético. Aquí aclaremos que cuando se habla de almacenar energía, por ejemplo, en el caso del capacitor, la energía se almacenaba en forma de energía química. O sea, un capacitor almacena energía que puede llegar a ser de muy larga duración. Por ejemplo, puede ser que carguemos un capacitor y si está fuera del circuito puede llegar a durar cargado días enteros. Si la fuga interna del capacitor es muy baja. Cuando almacenamos energía en una inductancia, se almacena en forma de campo magnético. Una vez que desconectamos la fuente de energía, el campo magnético se dispersa rápidamente. Por lo tanto, una bobina no puede quedar cargada durante mucha cantidad de tiempo con una cierta cantidad de energía, sino que es solamente unos instantes en donde se forma la fuerza contraelectromotriz. Mientras que en un capacitor puede llegar a quedar cargado durante mucho tiempo, en una bobina es solamente unos breves instantes luego de que desconectamos la fuente de energía que generó el campo magnético. El símbolo de una bobina es, o los símbolos mejor dicho, son los que vemos en la imagen. Y hay diferentes formas de representar una bobina, como ustedes verán, que depende de su constitución. Pueden representarse, por ejemplo, con dos líneas paralelas y longitudinales que representan que la bobina tiene núcleo ferromagnético. Si ustedes miran, tenemos un símbolo estándar para la bobina, que es el primero, y luego tenemos diferentes símbolos para bobinas con núcleo, que puede ser de hierro, por ejemplo, o puede ser de material ferromagnético, como la ferrita, como veremos más adelante. Tenemos bobinas en donde el núcleo es ajustable, o sea, tenemos un núcleo que entra y sale por dentro de la bobina y podemos variar la inductancia. Y también tenemos un símbolo que indica la polaridad de la bobina. A ver, una bobina es un elemento no polarizado. ¿Por qué la polaridad? En realidad lo que está indicando que en algunos casos es necesario saber de qué forma está hecho el bobinado. Lo que nos indica es el comienzo del bobinado en realidad. Y eso nos dice si la bobina está, cuando la comenzamos a bobinar, hecha hacia la izquierda o hacia la derecha. Esto es importante en algunos casos en donde necesitamos saber de alguna manera la polaridad del campo magnético, y eso depende en qué sentido se encuentra bobinada. Por eso tenemos bobinas que tienen marcado el comienzo, y a veces cuando son varias bobinas sobre el mismo núcleo es importante que estén marcados los comienzos, porque si no, si conectamos una de las bobinas al revés, nos va a quedar una parte del bobinado en contrafase y obviamente en el circuito no va a funcionar. Por eso es importante a veces que esté marcado el comienzo del bobinado para poder saber de qué forma fueron hechas estas bobinas. El principio básico en el que se basan las bobinas es en que en un hilo por el que se transmite una corriente eléctrica genera a su paso un campo magnético alrededor de dicho conductor, y en el sentido que se determina con la mano de la regla derecha. Y en este caso tenemos en donde el dedo pulgar indica la dirección del flujo de corriente por el conductor y los dedos indican, los restantes dedos indican la dirección de las líneas del campo magnético. Si la corriente que circula varía en el tiempo, el campo magnético también sufrirá una variación, lo que, según la ley de inducción magnética de Faraday, provoca una fuerza electromotriz o voltaje que se opone a dicha variación, denominada fuerza electromotriz inducida o fuerza contraelectromotriz. A este fenómeno se lo conoce como autoinducción. En la imagen vemos la fórmula de la autoinducción, en donde tenemos la fuerza electromotriz que se autoinduce y tenemos una constante de proporcionalidad, que eso depende de la bobina, y a su vez depende de la variación de intensidad y de la variación del tiempo. Digamos que la inductancia también se mide, o la unidad de medida de la inductancia es el henrio, y generalmente en electrónica se termina utilizando valores más pequeños como el milihenrio, que vendría a ser 10 a la menos 3 henrios, o el microhenrio, que vendría a ser 10 a la menos 6 henrios. Y aquí les comento que existen inductancias
del valor de henrios cuando se trata de transformadores con núcleos metálicos. Es posible encontrar inductancias de varios henrios de valor. Normalmente las bobinas chiquitas que encontramos en los circuitos son de valores pequeños, pero cuando hablamos de transformadores o de inductancias de gran tamaño con núcleo de hierro, podemos llegar a encontrarnos con inductancias de una gran cantidad de henrios, 10, 20, 30 henrios, y es normal en los circuitos, no es tan raro de encontrar. Por eso mismo, por ejemplo, podemos dividir las inductancias en dos grandes grupos, con núcleo de aire o sin núcleo y con núcleo de hierro o ferrita. Si hablamos de bobinas con núcleo de aire, también en algunos casos son llamadas solenoides, y eso es por el tipo de bobinado. Cuando vemos un solenoide, es simplemente una bobina hecha de esa forma en que ustedes están observando en la imagen, y se trata en este caso, como son bobinas con núcleo de aire, de autosustentadas y están hechas con alambre lo suficientemente duros como para que la bobina no se deforme. En este caso podemos decir que se trata de bobinas arrolladas normalmente por conductores macizos que quedan autosoportadas o bien arrolladas sobre materiales aislantes con el fin de que el bobinado adopte una forma concreta. En muchos casos tenemos una forma que está por dentro, que puede ser por ejemplo de un material no magnético como el plástico, que tiene como única finalidad que la bobina no se deforme. Sus valores de inductancia son bajos y generalmente su utilización se aplica a circuitos de radiofrecuencia en frecuencias altas por arriba de 1 MHz, en donde justamente los valores de inductancia usados en los tanques resonantes son bajos. Pasemos ahora a describir los inductores con núcleo de ferrita. Los óxidos ferromagnéticos o ferritas, como son comúnmente llamados, son materiales cerámicos, compuestos principalmente por óxido de hierro, combinado con otros elementos metálicos. Como son materiales ferromagnéticos, pueden ser magnetizados o atraídos por imanes. La función de este tipo de núcleo es la de almacenar el campo magnético por cierta cantidad de tiempo. Este tipo de núcleo permite obtener un valor mayor de inductancia con la misma cantidad de espiras que las que usaríamos en una bobina con núcleo de aire. O sea, en pocas palabras, utilizar el núcleo de ferrita aumenta el valor de inductancia, ya que ayuda al almacenamiento del campo magnético. Fíjense que ahí en la imagen tenemos diferentes núcleos de ferrita, y vamos a ver porque hay varios tipos, y en realidad lo que va a variar aquí quizás es la aplicación, y por eso los vemos diferentes, pero el material es el mismo. De un lado tenemos los núcleos de ferrita en forma de barra, que se utilizan normalmente en las bobinas tipo solenoide, y del otro lado tenemos los núcleos de ferrita en forma de cazoleta. Si ustedes observan la cazoleta, por dentro de ella va un carrete de plástico en donde está arrollada la bobina. Fíjense que el núcleo de cazoleta envuelve completamente la bobina y generalmente están hechos de esa manera para poder aumentar el valor de inductancia en el mismo tamaño que lo que sería con el núcleo de ferrita. La utilización entonces de la forma de cazoleta lo que hace es ahorrarnos espacio a la hora de armar la bobina. Otro tipo de núcleo de ferrita es el tipo UI o UIF. En este caso el material es el mismo, pero están hechos en forma de herradura y por ejemplo en el caso de la imagen tenemos el típico ejemplo del transformador tipo flyback o transformador de retroceso, y en este caso internamente contiene el carrete con el bobinado y vemos que está armado en forma de herradura para poder separarlo cuando armamos o desarmamos la bobina. Están divididos en el medio y generalmente el flyback trae un gancho de alambre que si lo sacamos podemos separar el núcleo de ella. En realidad lo que estamos viendo aquí, el tipo de transformador, puede parecer extraño en su construcción, pero el flyback está hecho justamente para poder albergar una bobina que genera alto voltaje, y por eso vemos esa forma. Como el flyback trabaja con tensiones muy elevadas, normalmente un bobinado de flyback puede dar 6.000, 7.000, 8.000 voltios, y luego dentro de la misma cápsula existe un triplicador de tensión. Está armado de esa manera justamente para que no se pinche con el alto voltaje. Por eso vemos un tipo de construcción que puede resultarnos un poco más extraña, pero en realidad siempre estamos hablando de lo mismo. En este caso les aclaro como cosa final que eso se utiliza para el ánodo acelerador, en el caso de los TRC, de los tubos de rayos catódicos, utilizados en televisión o en monitores, cuya tensión de aceleración puede andar entre los 20.000 y 30.000 voltios.
Por eso internamente tiene un bobinado que va hasta casi los 10.000 voltios y un triplicador de tensión para triplicar ese voltaje y obtener entre 20.000 y 30.000 según sean los requerimientos del caso en particular. Otro tipo de núcleo muy usado en electrónica son los núcleos de ferrita tipo toroidales o en anillos. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo. En este caso tenemos un núcleo de otra forma, en donde el alambre va bobinado alrededor del núcleo formando un anillo. Y esto se hace así con esta forma porque el campo magnético que genera está cerrado sobre sí mismo. Este tipo de bobinas no se acoplan magnéticamente con otras bobinas que se encuentran de forma cercana. Y el principio de funcionamiento es exactamente igual al que vimos, y de hecho el material es el mismo, pero debido a su forma, su utilización es generalmente en la gama de radiofrecuencia, y en donde tenemos que realizar transformadores de acople, radiofrecuencia o choques. Aclaro aquí que un choque, por ejemplo, cuando se habla de un choque de radiofrecuencia, es simplemente una bobina, como todas otras, pero no tiene un punto de resonancia definido, sino que su única función es que una señal de radiofrecuencia no pase de un punto al otro en un circuito. Y aquí vemos el formato final de la bobina, ya con el alambre bobinado, en los diferentes tipos de núcleos de ferrita. Hablemos de bobinas variables o ajustables. También se pueden fabricar bobinas ajustables o variables de la forma en que vemos en la imagen, en donde estamos variando la posición del núcleo con respecto a la bobina. Y, por supuesto, la variación de inductancia se debe o se produce por este desplazamiento. Las bobinas blindadas pueden ser fijas o variables y consisten en cerrar la bobina dentro de una cobertura metálica cilíndrica o cuadrada, cuya misión es limitar el flujo electromagnético creado por la propia bobina y que puede afectar negativamente a los componentes cercanos a la misma. En este caso tenemos un tipo de bobina variable, que se trata de los transformadores de frecuencia intermedia normalmente usados en las radios. Y ustedes verán ahí un tornillo que en realidad es el núcleo variable que podemos ajustar. Ese núcleo es un tornillo que entra y sale por dentro de la bobina y está hecho de ferrita. Otro tipo de bobina variable de tipo menos frecuente es la bobina de inductancia variable tipo variómetro. Estas bobinas se basan en ¿qué? En realidad lo que ustedes ven en la imagen forma parte de la misma bobina. Hay un bobinado por fuera y un bobinado por dentro. Esos bobinados están en series. Y de acuerdo a cómo gira el bobinado interno, las espiras se ponen en fase o en contrafase con el campo magnético de la bobina de afuera. Esto forma una bobina variable que va a variar de la misma forma que si tuviéramos un núcleo como las anteriores. Este tipo de bobinas variables se utiliza, por ejemplo, la que vemos en la imagen, es de una radio antigua. Pero, por ejemplo, este tipo de acoples se utiliza en los transmisores de alta potencia, cuando tenemos que manejar señales muy fuertes porque la corriente de radiofrecuencia es muy fuerte. Existen bobinas tipo variómetro, que si ustedes ahí se toman el trabajo de buscarlo un poco en Google, se utilizan para transmisores. No son tan frecuentes de ver porque hay que andar, digamos, en el tema de la transmisión como para ver este tipo de cosas. Pero existen y permiten variar la inductancia simplemente por el hecho de variar la posición de algunas espiras por sobre las otras. Este tipo de bobina lo podemos encontrar si trabajamos con elementos de radiofrecuencia. Pasemos ahora a los transformadores. Se denomina transformador a un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal, o sea, hablamos de un transformador sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. Si analizamos cómo funciona, digamos que el transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de materiales conductor devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo generalmente es fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético.
Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según corresponda a las entradas o salidas del sistema en cuestión respectivamente. También existen transformadores con más devanados. En este caso puede existir un devanado terciario de menor tensión que el secundario. Si ustedes miran la imagen que tienen ahí les explica como por ejemplo entre una corriente primaria se induce un campo electromagnético en el núcleo y obtenemos una salida secundaria, una tensión o una corriente cuando se cierra el circuito. Hay transformadores con más de un secundario. Y en este caso está hablando de núcleos de metal simplemente porque como nosotros tenemos frecuencias bajas en la línea eléctrica, habíamos hablado de núcleos de ferrite, pero los núcleos de ferrite son adecuados para frecuencias altas y no para frecuencias bajas. Si hablamos de la línea eléctrica donde vamos a tener 50 o 60 Hz, necesitamos para que el campo pase a través del núcleo, que ese núcleo sea de metal o de acero. Por eso en frecuencias bajas es común utilizar los transformadores con núcleo de chapa. Y no se ven los transformadores con núcleos de ferrita, porque los núcleos de ferrita son para frecuencias más altas. Normalmente si miramos, por ejemplo, el caso de una fuente conmutada, sí nos vamos a encontrar con un transformador con núcleo de ferrita, pero el funcionamiento de la fuente conmutada es completamente distinto y posee un oscilador de alta frecuencia. Y justamente digamos que la gracia de la fuente conmutada es que el transformador se achica porque estamos elevando la frecuencia. También, por supuesto, es mucho más complejo el circuito en sí. Aquí en la imagen vemos el caso de dos transformadores típicos. En el primero tenemos un transformador simple, en donde tenemos un devanado primario y un devanado secundario. Por ejemplo, un transformador que nos convierte los 220 voltios de la línea en 12 voltios. Y en el siguiente caso tenemos de múltiple secundario, en donde vamos a tener un bobinado primario de 220 voltios y muchos bobinados secundarios de diferentes tensiones. En ese caso vamos a tener más de dos bobinados, como en el primer caso, y podemos llegar a tener una gran cantidad de bobinados dependiendo del requerimiento del aparato en cuestión. También les digo que dependiendo de la relación de espiras podemos tener más tensión a la salida que a la entrada. Por ejemplo, podemos tener un transformador en donde entre 220 voltios y salgan 400, 600 u 800 voltios. No hay ningún tipo de problema y en lo que fue la época de las válvulas era muy común encontrar transformadores en donde se elevaba el voltaje. Como último, mencionemos la existencia de inductores axiales muy utilizados en electrónica. Si ustedes los miran puede llegar a parecer como que es una resistencia. En realidad, una vez que aprenden que son inductores, son fáciles de diferenciar de las resistencias porque el cuerpo generalmente es más abultado. Están codificados con el mismo sistema que las resistencias y normalmente se corresponden a pequeños valores de inductancia. Es muy común encontrar estos inductores en circuitos electrónicos porque son chiquititos y se utilizan normalmente en frecuencias altas o en la parte de radiofrecuencia. Y también son conocidos como inductores serie AL, serie 78F y serie 77F. Y poseen pequeños valores de inductancia que van desde 1,5 hasta 1000 microhercios, o sea, 1 milihercio. Con frecuencias de resonancia que van desde 1,2 MHz hasta 157 MHz. Si ustedes miran la tabla, es igual que leer una resistencia, prácticamente es el mismo sistema de codificación y si aprendieron a leer correctamente resistencias, no deberían de tener problemas a la hora de leer los inductores. Aquí podemos decir que, por ejemplo, podemos diferenciarlos porque normalmente en los circuitos están marcados como inductores o nos encontramos con la sorpresa de que cuando lo vamos a medir con el tester nos encontramos casi con un cortocircuito. Porque en realidad son unas muy pocas espiras de alambre que pueden llegar a ser como mucho 100 espiras y nos encontramos con una resistencia bajísima. Si la confundimos con resistencia nos vamos a dar cuenta al medirlo de que no lo es, de que se trata de un inductor. Esto es todo por esta clase y nos vamos a encontrar en la próxima.